vista. Y hablemos de lo siguiente, se lo adelantaba en nuestros titulares. Milton Najarro García, alias Dark, o el rebelde, en audiencia de primera declaración, se rehusó a proporcionar sus datos cuando la jueza lo amonestaba. El Dark además insultó a la juzgadora, esto a pesar que estaba custodiado por guardias del sistema penitenciario y el director de la cárcel Matamoros, donde guarda prisión. Inicialmente se había negado a comparecer, indicando padecer malestar estomacal. No, yo le estoy preguntando a usted, dígame, si no continúa la audiencia. Me voy a ir, si continuar me voy, ¿qué? Ahí está el director. Ahí está el director. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, señor director, ejecute la orden que se le dio anteriormente. Por favor. Mi orden, pregúntale a ver si me va a tocar, venga usted. Venga su puta madre. Hija de puta, va. Fácil mandar una puta orden de aquí para allá. Bueno, señor director, por favor, ejecute la orden. ¿Qué puta orden va a ejecutar? ¿Qué puta orden? En este momento vamos a continuar con la audiencia. Señor sindicado, ¿va a indicar sus datos de identificación personal? Indique el nombre completo. ¿No? ¿No lo va a indicar? ¿Su edad? ¿Es casado o soltero? ¿A qué se dedica? ¿Es guatemalteco? ¿Su fecha y lugar de nacimiento? ¿Su documento personal de identificación? ¿Dirección donde usted vive? A tu puta madre. ¿Algún número telefónico donde pueda ser localizado? Y el Ministerio Público imputó los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego al sindicado, quien luego de escuchar los hechos en su contra, alias Dark, declaró cómo habría ocurrido la fuga de los 20 reos de Fraijanes II en octubre pasado. Señaló la supuesta participación de exautoridades del sistema penitenciario y de gobernación, además del presidente Bernardo Arévalo. Señaló que se fugaron de prisión vistiendo el uniforme policial y utilizando las patrullas. El escape habría ocurrido durante una requisa en ese centro carcelario. Más que todas las cosas estuvieron así. Llegó el que era director del sistema penitenciario, llegó a hablar con nosotros, que llevaba una oferta que iba de parte del ministro de Gobernación, de parte del presidente y de parte de toda esa cúpula. Entonces llegó él diciendo de que la oferta era de que fuéramos nosotros, pues, los que nos fuimos, de que las cosas iban a estar bien, vayan a estar tranquilos, no nos iban a chingar, no nos iban a perseguir, nada. Lo que ellos querían era tranquilidad del país, ¿va? Entonces que esa era la oferta y de que nos fuéramos, ¿va? Y de que todo iba a estar coordinado con el director de la policía, el porteo, todo iba a estar coordinado con él y más que todo así fueron las cosas, ¿va? En una requisa fue que nosotros salimos vestidos de policías todos, ¿va? El director de la policía fue el que nos mandó los trajes, nos mandó las patrullas en las que salimos, ¿va? Y así fue como nosotros nos fuimos, ¿va? Y eso es, pues, más que todo, así fueron las cosas. Nosotros, el gobierno, más que todo, fue el que nos dijo que saliéramos, pues, nos dio la oportunidad de salir, para que todo estuviera tranquilo, ¿va? Y que nosotros íbamos a tener seguridad, pues, que no nos iban a estar persiguiendo en ningún lado, íbamos a poder estar tranquilos, ¿va? Ese fue el pacto que hizo el gobierno con nosotros, pues, por eso fue que a ellos accedieron y la verdad nosotros sí les dimos un par de besitos, ¿va? Para que poder salir. Y durante el interrogatorio por parte del Ministerio Público, alias Darko, el rebelde, señala la supuesta entrega de dinero al entonces director del sistema penitenciario, Ludín Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, aunque no precisó el monto. De los 20 reos fugados en octubre del 2025, 6 han sido recapturados y uno más que fue encontrado sin vida. 13 cabecillas del barrio 18 siguen prófugos y las autoridades todavía no dan mayores detalles. También usted indicó en su declaración que pues a las autoridades ustedes les dieron un par de verdecitos haciendo referencia en este caso a un pago. ¿Usted pudiera indicar a la señora jueza cuánto pagaron ustedes por obtener su libertad y fugarse de Fraijanes II? Pues la cantidad exacta no te la puedo dar, ¿va? Pero yo lo que sí te puedo decir es que el dinero nos lo entregamos al mismo
personaje que nos va a hablar, al mismo director, al mismo jefe del director del sistema. A él se lo dimos. ¿Cuánto? No te puedo decir, pero yo lo único que te digo que el director del sistema fue que le dimos el dinero. Gracias. ¿Usted pudiese aclararle a la señora jueza si ese dinero que le entrega a Ludin, que usted lo acaba de nombrar en estos momentos, se lo hicieron entrega en efectivo o hicieron algún depósito o alguna transacción bancaria? Efectivo. ¿Ese efectivo ustedes se lo entregan en Fraijanes 2? Pues el lugar no te puedo decir, yo lo único que te puedo decir que a él fue que le dimos el dinero, a él fue que le pagamos, después de que le pagamos a él fue que llegó a la pesquisa. Y al consultar a la presidencia sobre una postura ante las acusaciones del DARC, se nos respondió con un comunicado publicado hoy por Policía Nacional Civil en el cual se califica lo dicho por el pandillero como un ataque mediático, un patrón recurrente que activan los criminales cuando su control se ve comprometido. Nos incrimina porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción. La Policía Nacional Civil no negocia con criminales, se lee textualmente en el comunicado. En el texto también arremeten contra el DARC, señalándolo como un delincuente condenado, consciente de que jamás recuperará su libertad y que al no tener nada que perder recurre a la difamación para desacreditar al cuerpo policial que lo capturó. Luego, hace unos minutos, Presidencia envió un mensaje en el que señalaron que el Ejecutivo no se referiría a declaraciones de un pandillero y se limitaron a decir que la investigación está en curso. Y bueno, la gran pregunta ahora es ¿por qué deberíamos creerle al DARC, este tipo que no goza de credibilidad? Vimos la prepotencia, lo abusivo, lo majadero. Bueno, usted tendrá su propia opinión en casa de la manera en la que se comportó ante una jueza, ante una autoridad. Esto realmente es inaceptable, Luis Fernando. Vemos que acusan y amenazan sin miedo. Primero le dice, fácil es mandar una orden de aquí para allá, le dice. Como quien dice, a mí no me esté molestando porque le va a pasar algo. Eso le debo entender. Vemos que esa es la impunidad con la que están actuando. Entonces no es de sorprender la impunidad con la que han venido actuando en los últimos meses. Vemos cómo tomaron control de la prisión, ni siquiera la han terminado de recuperar. Entonces vemos que realmente aquí estamos viviendo en tierra de nadie. Cuídese quien pueda, porque usted y yo no nos van a cuidar las autoridades, eso es evidente. Y el control lo tienen ellos, pero Luis Fernando, estos señalamientos que hace, porque a ver, debemos ser conscientes de quién es la persona que está atrás, pero además responsables de lo que decimos. Hace 2 semanas, cuando detuvieron a 3 de estos terroristas, declararon lo mismo. ¿Hay una sincronía en esas declaraciones? Es que mira, no rompieron ninguna reja, no hubo ningún túnel, no hay mallas rotas. Es evidente que hubo colaboración institucional, eso es innegable. No podemos tapar el sol con un dedo. Yo no le llamaría institucional. Si hay alguien que trabaja en la institución y que es parte de la institución, es institucional, porque está corrompida o se ha corrompido la institución. Entonces, es evidente que tuvieron el apoyo externo. Eso es innegable. Ahora, ¿por qué medios? Hay que determinarlo. Pero es evidente que dinero hubo. Y que para que hayan salido 20, imagínense. Si ustedes ven las fotografías de cuando se hace ese tipo de requisas, hay muchos agentes que entran con pasamontañas, con cascos. Entonces, y eso facilita que hayan salido de esa forma. ¿Es creíble? Sí, sí es creíble. Pero a ver, no proporciona datos puntuales como las fechas, Stephanie, cuando le preguntan ¿en qué fecha se fugaron? No lo recuerdo. Y así hay otros datos que también le cuestionan en ese momento de la declaración y no sabe responder. Mira, yo tengo ciertas dudas, como decís tú, hay ciertos datos importantes que no los mencionan, probablemente ellos fue un acuerdo al que llegaron y dijeron no vamos a mencionar estos datos porque no nos conviene todavía, o ya cuando lleguen a un cierto punto sí van a revelar estos datos porque obviamente ellos lo saben, no es que no se recuerden, sino que simple y sencillamente quieren evadirlo por el momento. Me llama mucho la atención también lo que decía Luis Fernando, que por qué él le habla de esa manera tan abusiva, una gran falta de respeto a la jueza y no
no fue a la audiencia por un simple malestar estomacal. Si dentro de los centros penitenciarios siempre hay un personal de salud que te revisa y por un simple malestar, no creo que sea algo tan importante para no ir de manera presencial a una audiencia, si muchos hemos ido a trabajar y hemos hecho muchas cosas con un malestar así, ¿verdad? Entonces yo sí considero que no podemos dejar de creer todo lo que él dijo, pero tampoco creerle al 100%, porque hay ciertas cosas que todavía hay que investigar. Sin embargo, sí hay muchas cosas, como por ejemplo el lapso de tiempo que pasó de cuando se dieron cuenta de esta fuga, por qué no se dieron cuenta de manera inmediata. Entonces sí creo que sí también puede haber cierta colaboración de las autoridades. Hay varias situaciones, pero la credibilidad, creerle a un delincuente, creerle a un terrorista, es difícil. Pero se tiene que investigar, no podemos descartarlo, Jairón. El problema es que ¿quién investiga? Es el Ministerio Público. Pero es lo que tenemos. Y el Ministerio Público que tenemos es el peor Ministerio Público de todo el mundo, pero creo yo. Corrupto, cooptado y lo que queramos. No niego la participación de las autoridades si no se hubieran fugado. No. Para empezar, no se hubieran fugado. El que nada debe, nada teme. Bajo por ejemplo, el traidor Jiménez. Se va prófugo. Ajá, se va prófugo. Pero la interrupción me bloqueó la mente, perdón. Pero lo que quería decir es de que sí hubo participación de autoridades, sí hubo traición de parte de Jiménez al presidente de Guatemala. Eso está completamente claro, si no se hubiera fugado. Hubo participación, sí. ¿Con qué fin? Todos lo conocemos. Esto no es de ahorita. Esto viene desde el año 2020, desde antes, desde Jimmy Morales cuando saca la CICIG, después viene la pero a ver, traición ¿cómo? Si hasta el mismo presidente lo defendió. ¿A quién? A Jiménez. Por supuesto, si era su hombre de confianza en el gobierno. Las traiciones no vienen de los pero ya sabíamos los antecedentes de Jiménez. Por supuesto, pero y él lo llevó ahí. Hay ministros impuestos para crear gobernabilidad. Allí me la impusieron a la China Mac, en paz descanse mi amiga. Igual en otros gobiernos les imponen, porque para crear gobernabilidad. Y este señor fue impuesto. Recuérdate que este gobierno entró rascando entrada. ¿Por qué? Porque le querían dar golpe de Estado sin haber tomado posesión. Obviamente hay negociaciones, obviamente, pero el problema de un gobierno, de un gobernante, es que tiene que dar concesiones por todos lados. Le imponen a este ministro, el ministro lo traiciona. Desde que Jiménez llegó a gobernación, en mi punto de vista personal, nunca estuve de acuerdo porque en su gestión se quitaron varios directores, en la anterior gestión se quitaron varios directores principales de la Policía Nacional Civil, varios comisarios que estaban trabajando bien fueron destituidos durante su... O sea, él no tenía por qué estar, pero las imposiciones que hacen las élites de nuestro país son bien fuertes. Tenemos que ir a la pausa, pero brevemente, ¿qué tenías que apuntar, Luis Fernando? No, yo solamente... Lo único que quería decir es, no sabemos hasta qué nivel está la participación institucional, pero seguramente hay pruebas, en especial si recibieron dinero. Entonces eso va a salir a luz y no nos sorprendamos cuando salga, porque seguramente más de alguien va a salir salpicado. Y es evidente. Y bueno, y estamos en un año de cambio de Ministerio Público en donde... Ahora debemos ser muy vigilantes de todo este proceso porque también podría llegar un fiscal que sea afín a la actual administración y obviamente ayudarlos a que esto no se conozca públicamente.